Sean bienvenidos a esta nueva edición del podcast de la Internacional Lectora. Lectores del mundo, uníos. Me encuentro el día de hoy casi terminando el año, el 31 de diciembre. Y estoy con los otros anfitriones de este podcast, quiero decir, que son un cuervo mutante. ¿Qué tal, cuervo? ¿Cómo estás el día de hoy? Con sueño. Con sueño, sí, pinche año, culero. Y algo así. Otro anfitrión que es Aran García. ¿Qué tal, Aran? ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, ya ansioso para esperar el año nuevo 2023. Sí, es que no, 2023 no estuvo tan chido para mí. Estaría más chido. Iba a ser un chiste bien feo de morirme, pero lo voy a quitar en el podcast mejor. Estaría más chido 2022 estuvo chido. Discutible. Discutible, ¿no? Sí. Hay dos escuelas de pensamiento. No sé. Hay dos escuelas de pensamiento, una que estuvo del culo, güey, y otra que estuvo bien la mierda. Siempre me acuerdo de ese meme de que se acuerda como bien chido de cómo estuvo, pero la verdad no. Güey, es güey, herramienta de supervivencia del cerebro, güey. Resaltar lo bueno y olvidar lo malo, güey, no mames. Sí. O sea, a veces pasa al revés, no más te acuerdas de lo malo. Hay un meme que lo explica. No, bueno. A ver, luego lo compartes. Sí, por ahí lo ponemos en el podcast cuando edite. Bueno, vamos a empezar. La idea de esta emisión era que hiciéramos como un resumen del año, así de los libros que habíamos leído y de qué nos había parecido este año en lo que habíamos leído, si recomendamos alguno y además pues las razones y por qué, ¿no? Entonces no sé si les gustaría que yo empezara. La neta no. Pues ya que no, o sea. No, pero pues bueno, ¿qué más puedes hacer? A ver, no, creo que lo único que leyó aquí fue Cristian. Sí, de hecho sí, o sea, nosotros nomás somos posers. Sí, no mames, Pedrino. Yo solo leí. O sea, me siento. O sea, en mí, güey. En mis ojos, en mis manos, güey. En mi cabeza está soportarlos ustedes, güey. Y a más gente, güey. ¿Cómo? O sea, no puede ser esto. Qué buena persona es. No, mira, yo consumí unos 50 libros en audiolibros resumidos por una IA, así que eso cuenta. En un día, ¿no? Me chuté el de ahí nomás te lo resumo, ¿no? Oye, mientras hacías eso, güey, te frotaste un plátano, güey. Sí, mientras también. Una cáscara de plátano. Mientras estaba en mi escritorio caminador tomando llamadas del trabajo. Y grabando otro podcast. Con mi hemisferio izquierdo en el trabajo y en el derecho escuchando un audiolibro. Odio los anglicismos, pero a eso se llama multitasking, por si no lo saben. Multitarea. Para que aprendan, para que aprendan. Pura gente ganadora en este. No, pero sí, adelante, Chivo. Yo creo que sí puedes empezar tú. Pues, va a ser rápido, ¿no? Miren, primero quería. Más rápido. Bueno, en efecto, este año, sinceramente, no leí muchos libros. Este año, dejen checar aquí mis notas. Tengo 4 libros terminados y tengo uno por terminar. Entre ellos, los 2 que leímos en este podcast, que es y Ruido de Fondo de Don Delillo. No sé, quisieran ustedes compartir qué libros leyeran. Ya ahorita vamos específicamente por recomendación individual. A ver, Aran, tú que sí leíste, tú que sí nos opacas. No sé qué leíste, güey. Toda la obra de Marcel Proust, En busca de tiempo perdido, los 7 libros, y todavía se aventó los comentarios de. Sí, En busca de tiempo perdido, ¿no? Ajá. En directo. De director, güey. No, la verdad, no sé cuántos libros leí ese año. Leí como 5 aparte de los que tenemos en el podcast, porque creo que en este caso serían 7. Pero como pues lo otro es más personal, pues nada más cuento esos. La verdad no lo recuerdo todos,
Lo que sí me acuerdo es que a inicios de este año por fin acabé Moby Dick, que me costó mucho porque empecé desde septiembre del año pasado y lo terminé como en enero. Pero la gente que lo ha leído o lo está leyendo sabrá que es un libro que puede ser muy abrumador porque no pasa nada, no tiene historia. Pero bueno, esa es otra historia. El punto es que por fin me atreví a leer libros que yo consideraba difíciles cuando los intenté en su momento. Y uno de ellos, que ya por fin me maravilla este año, es haber leído a este William Faulkner. Que tengo entendido que leí su novela más, o sea, su novela de entrada. Porque, como bien saben, William Faulkner es muy abstracto. Tiene una prosa, pues, definitivamente nada explícita y muy ambigua. Entonces, pues, puede ser una lectura pesada si uno no está muy adentrado o tiene esa tolerancia, ¿no? A la fatiga mental y a la incertidumbre de qué rayo está leyendo. Sí, leí Luz de Agosto, ese me gustó mucho. También leí, bueno, elegí 3 libros para esta sesión. Ese es uno. El otro es, una vez estaba caminando por el barrio Ximalistac, aquí en la Ciudad de México, y me encontré con el busto de Federico Gamboa. Y dije, ¿quién rayos es ese señor? Y resulta que fue secretario de Relaciones Exteriores en México durante el Porfiriato. Y es el precursor del naturalismo mexicano, con su novela de Santa, una historia de una prostituta joven, de la cual pues se platica un poco de su historia y también pues divagando, bueno, más bien no divagando, pero explorando la idea con el naturalismo es entendiendo la situación en la que la gente lo orilla a hacer eso, ¿no? Y la moralidad de la sociedad en ese entonces. No es nada explícito, es algo que me gustó, a pesar de que habla de sexualidad de esta joven, no es nada explícito como aquellos fans de Murakami habrán sabido, y yo detesté esas experiencias con Tokyo Blues. Sí, nada que ver con eso. Ese libro es muy bonito, la verdad, sí me gustó. Y por eso lo elegí también para este podcast, porque también es un escritor mexicano. Y hablando de escritores mexicanos, el tercer libro que elegí para esta sesión fue Oficio de Tinieblas de Rosario Castellano. Hablando principalmente inspirado en hechos reales del levantamiento Chamula, me parece en 1870, me parece, no recuerdo exactamente la fecha, pero esa novela pues retrata una situación similar en San Juan Chamula, me parece que se llama la ubicación, y que ahora se llama San Cristóbal de las Casas, y retrata mucho sobre pues la violencia y levantamiento de la revolución y también pues las consecuencias de la violencia y los conflictos que lleva. Sí, esos son los 3 que he elegido. También, obviamente, Rosario Castellano es mexicana. O sea, acá puro escritor mexicano, ¿no? Bueno, es que... No, está campechaneado porque... Vas a decir, ¿no? O sea, solo en el español se pudo escribir el Quijote, ¿no? Cálmate, maestro. Es imposible. No tenéis lengua para escribir un Quijote. En el mejor de los casos podéis tener algún traductor inteligente para haceros ver de lejos más o menos lo que es el Quijote. O sabéis español o no podéis catar eso. Eso solo se cata en español. Está campechaneado porque leyó... No, pero mira, o sea, yo no voy a negar... No voy a negar que predomina mucho y también me llama mucho la atención la literatura occidental liderada por Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, ¿no? Europa. Entonces, pues, digo, para contrastar a eso, pues también recientemente me quise enfocar mucho a escritores mexicanos, como, pues sí, Rosario Castellanos es uno, el otro es ¿cómo se llama la que escribió Los Recuerdos del Porvenir? Elena Garro. Entonces, sí, obviamente, pues, uno está consciente, hablando de cualquier mundo artístico, hay una hegemonía cultural de Estados Unidos y Europa. Entonces, sí, obviamente, pues, para conocer uno sus propias raíces y pues para no abandonar lo nuestro y conocer, pues, nuestra propia sociedad y cultura, pues también considero importante a veces darle prioridad, pero obviamente no decir que, pues, vale más que Yo los digo demás. que sí vale más que los demás. No, ya en serio, creo que es Pero sí, interesante lo que dice Aran porque, pues, no, o sea, él mismo dijo que no solo leyó en español, también leyó estos autores en inglés. Y
Es una realidad interesante porque lamentablemente incluso aunque quieras leer a veces autores, no sé, chinos, rusos, cualquier idioma así no tan prevalente en el mundo de la literatura, a veces las únicas traducciones son en inglés, entonces tienes que leer esos autores en inglés. Pues bueno, muchas gracias, Aran, por comentarnos esto. Ahorita ya nos hablarás específicamente de cada libro y por qué lo recomiendas. Cuervo, Ajá. ¿tú pudieras destacar los libros que leíste de este año? Pues, sí leí varios, ¿no? A ver. Ajeno a los que se reseñaron. Yo, por ejemplo, o sea, si voy a mencionar algunos, o sea, leí, a Juan Rulfo. Hoy sí me atreví a leer los libros que están como publicados. Unas cartas a... ¿Cómo quedamos? ¿Cartas a Elena? Son unas cartas a su esposa. Cartas al padre. No, carta del padre. Ese siempre lo regalo a adivinen quién. No, yo sinceramente recomendaría de la bibliografía que lean todo. A mí me gustó todo. Cartas a Clara. Pero más el llano en llamas. El llano en llamas, padrino. Uf, el mejor. No sé, es que todos los otros están bien chidos. Neta, no sé por qué no lo había leído antes. Es muy bueno Juan Rulfo. Todos conocen a Pedro Páramo. Léanlo, chingados. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo están leyendo ahorita? Un momento. Pero es Llano mi en papá. Llamas está. Es mi papá, ¿Es tu papá? Pedro Páramo. Pedro Páramo es el papá y por eso va con mala. No, es muy bueno. Yo también soy hijo de Pedro Páramo. Es el papá de todos. Todos, también, de los libros publicados, está El Gallo de Oro. Hasta vimos la película. Es muy bueno. Está chido ese. Es como un compilatorio. Está medio difícil de conseguir. Pero está bueno. El Llano en Llamas, léanlo. Los cuentos también están muy buenos. Muy buenos. El Hombre, creo que es uno de los mejores, ¿no? El Llano en Llamas, yo creo que el Llano en Llamas es bueno, dejando de lado el Juan Rulfo, terminé de leer de Robert Chambers, escritor de terror. Bueno, no sé si decir El Rey Amarillo. A mí me gusta bastante el terror y El Rey Amarillo es muy bueno. No lo había leído, ya es muy conocido en la cultura popular, esto del signo amarillo y todo esto. Pero El Rey Amarillo es una obra muy interesante porque habla como de cosas medio inconexas y siempre están ligadas ligeramente por esta obra, ¿no? Por El Rey Amarillo. Bastante recomendable para la gente que le gusta el terror. También leí, era obligatorio y poco y como Alan mencionó que leyó Moby Dick, algún día lo voy a leer. Posiblemente el siguiente año, quién sabe. Leí El Corazón de las Tinieblas de Joseph Conrad. Uf, qué buena obra. O sea, mis motivaciones eran debido a que leí, por ejemplo, que vi Apocalipsis ahora. Esta figura, ¿no? del coronel Kurtz. Esto es Apocalipsis ahora. Se inspiraron en Corazón de las Tinieblas. Una obra muy interesante, ¿no? Respectivamente, que habla sobre el costo del progreso, ¿no? Y de la maldad y las sombras que hay en las personas, ¿no? Y más en esta figura mística de Kurtz, ¿no? A mí me gustó bastante la representación de Kurtz en el libro, en la representación original. Y de poesía, pues, leí dos obras, pues son cortitas, sinceramente, poemarios, ¿no? El poemario de Amparo Dávila, escritora mexicana de terror, yo la conozco como escritora de terror. La poesía la encontré en el Fondo de Cultura Económica y pues, es bastante interesante. Siento que lo que escribió era cuando ya estaba como grande, porque menciona mucho a sus nietas. Y es más como contemplativa. Sí, es más contemplativa. Hablas mucho sobre habla mucho sobre pues, diferentes como paisajes o como diremos postales, porque hay una de que habla sobre una procesión en Jalisco, como una procesión de gente que va a visitar un santo. Va, ¿no? Y te dice que hace mucho sol,
pero que aún así la devoción de las personas lo mueve, ¿no? Mueve a la gente a ir, ¿no? Me recordó, no sé, no sé o sea, me recordó muchas procesiones que he visto, ¿no? Pero me recordó como ese sentimiento, cuando ves como algo, ajeno, ¿no? O sea, por ejemplo, para mí, cuando veía esas procesiones donde la gente experimentaba algún dolor y también un gozo, siempre se me hizo como bastante ajeno, ¿no? Es como la dualidad del católico, ¿no? O sea, ver las imágenes así llenas de dolor, ¿no? Bastante explícitas, ¿no? Y que te hablan sobre el amor, es como de... Me recordó mucho ese sentimiento del católico. Y de Mahmoud Darwish leí una obra, ¿cómo se llama? Como un compilado que encontré, me lo regaló Alan, de poemas. Hay que mencionar Mahmoud Darwish es un poeta palestino, y su obra habla en relación a pues ese malestar. Él vive en el exilio, tristemente, pero normalmente su obra habla sobre esa tristeza de no estar en la patria. Ya hay de otras cosas, ¿no? Pero sí, sus poemas son bastante hermosos, ¿no? Por ejemplo, ahorita que mencionaba Alan sobre la hegemonía de los de la lengua anglosajona, ¿no? Sí, o sea, yo me doy cuenta que leo bastantes autores o gringos e ingleses. Hay cierta hegemonía, no hay que mencionarlo, pero siempre es una buena oportunidad para leer otras cosas. Curiosamente, en este año leía ¿cómo se llama? Juan Rulfo, y me maravilló bastante, ¿no? Y me hace recordar en eso, y siempre trato de leer otras cosas. Yo tengo cierta predisposición por leer cosas del mundo árabe, ¿no? Pero porque me gusta, y creo que es hay cosas bastante interesantes que decir, ¿no? En especial, por ejemplo, poeta palestino. Y es lo que tengo que decir. Leí otras cosillas, pero pues ya eso es otro asunto. Muy bien. Perfecto. Hábitos atómicos no cuentan. No, entonces lo quito. No, leí otras cosillas. Ya más más cierto. cierto. No. Ok. No, perfecto. Qué interesante. Creo que ha sido como un año muy diverso para los tres. Creo que de los tres yo fui el que menos leí libros. Pero bueno, así pasa. Cuando está ocupado ganando dinero y teniendo sexo con modelos, pues... en fin. Me gustaría yo destacar un libro específico. Ya sé que me van a hacer burla, pero a mí me gustó mucho Ruido de Fondo. ¿Por qué burla? Un libro que, como ya dije, había leído... Ya había intentado leer antes, no lo había podido leer. Y lo estuve leyendo así como de a poco, porque el libro es como... Tiene como una... En ritmo del libro es como muy lento, no sé cómo explicarlo. Y luego de repente el libro cambia. Así sin contar el libro. ¿De qué trata? Es sobre Estados Unidos. Es un cuate que da clases sobre Hitler en una universidad. Pero es como esta crítica a la época más alta del capitalismo, porque todo lo que pasa es como muy capitalista en el libro. Ruido de Fondo, de hecho hay literal un punto donde dicen yo soy el ruido de fondo, y te explican por qué el libro se llama Ruido de Fondo, ¿no? Pero me gustó mucho esta crítica que hace al modo de vida gringo, al capitalismo. Y yo comentaba ahorita que estaba hablando de los libros, que los libros que leí, quiero decir, que donde él y yo, a pesar de que el libro se escribió en el 85, que es ya hace unos 40 años, el libro me sigue pareciendo que se puede hacer lecturas al día de hoy. En el libro habla de la televisión, pero yo creo que muchas cosas se pueden aplicar a las redes sociales y a cómo percibimos también a otras personas. Con esa onda de que habla del ruido de fondo, pasa por ahí. Y bueno, yo recomendaré el libro. Sinceramente, creo que si te interesa esta como crítica a Estados Unidos, es un libro que es muy interesante porque... ¿De dónde es el escritor? Se escribió Don DeLillo. Así, literal se escribe así. ¿De dónde es el escritor? ¿De dónde es? Es gringo. Ok. Bueno. Es un gringo. Y yo lo recomendaría, sí, eso, una crítica a Estados Unidos, y si te llama la atención la literatura modernista, porque el libro está muy extraño, no pudiera decirlo. Siento que la manera en la que va contando las cosas, como sin sentimiento, como muy alejado de las cosas, no lo había leído en otro libro y me gustó mucho. Pero creo que sí es un libro complicado.
O sea, es un libro que tienes que ir mentalizado con lo que vas a leer para que no te lo dejes a la mitad, ¿no? Entonces, yo sí creo que es un libro que recomendaría. Es el que yo quisiera así como destacar de todos los que leí. No sé si ustedes quieran destacar alguno que leyeron o así. O algún Sí, comentario que tengan. yo sí quiero destacar uno en particular. Ya. Mi libro favorito que leí en este año sería el de Rosario Castellanos, Oficio de Tinieblas. Eh, Siento que es un libro, bueno, sí es conocido, pero siento que no es tan conocido como debería. No sé por qué, pero se me hace extraño. O sea, no hay muchas discusiones. Las reseñas que he encontrado son escasas también y los análisis, porque también hay cosas que me gustaría complementar con ello, porque la literatura enfocada a los conflictos del sur casi siempre tienden a ser más ensayos y casi no hay mucha ficción que hable al respecto, ¿no? O sea, supongo que por la situación que vivimos hay gente que se dedica más al estudio y a la comprensión de pues, los factores que, pues sí, o sea, que lleva, ¿no? A la problemática que hay en el sur, que pues, es pobreza extrema, conflictos, etcétera, etcétera. Y pues hablando principalmente de los conflictos armados y la revolución, eh, este libro sí es muy atemporal porque es ficción, o sea, no se trata de una revolución específica o un levantamiento que haya ocurrido, pero se basa en uno que sí ocurrió. Entonces sí como que lleva ese concepto a aplicarse en cualquier tiempo que podría surgir a una situación así. Y el asunto con este libro es que utiliza ese concepto de tinieblas para abstraer muchos conceptos. Principalmente es como pues, la ignorancia, opresión, la violencia, el desconocimiento del futuro al haber pues, dos fuerzas que luchan por ideales opuestos, uno tratando de defender las ideas conservadoras de los hacendados, que el orden correcto de la sociedad es que exista capitalistas que dirijan la sociedad en cuanto a la ganancia, al cultivo de las cosas, al manejo de los recursos y que siempre exista una clase baja dispuesta a sufrir y trabajar por mantener ese status quo y al mismo tiempo la ignorancia y también la opresión de un pueblo que vive en la oscuridad diciendo que este fue el destino de los dioses y lo tenemos que aceptar. Y Rosario Castellanos como que no se censura en hablar lo feo de ambos lados, de la opresión, pero tanto también como el odio y el resentimiento que puede existir en la violencia en una revolución, porque en cuanto se desata, bueno, pequeños spoilers, pues sí hay una revolución y se vuelve sangriento, se vuelve saqueo, se vuelve violaciones, se vuelve otra vez temor y conflicto. Y porque han sucedido los casos así, y no es por desacreditar un lado o favorecer uno u otro, pero este libro en particular habla del peligro y las consecuencias de ideales no controlados ni medidos y también causas de las cuales se toma para poder corromperlas al gusto de uno mismo, ¿no? Y me gustó muchísimo esta novela porque no la comprendí del todo. Algo que me gusta en una novela es que confronte mi propia ignorancia. Si una novela solamente refuerza las ideas que yo tengo, pues siento que la verdad, una novela o libro, lo que sea, pues no me sirvió de mucho. Necesito volver a leerlo para poder decir, oye, definitivamente me estoy dando topes con la pared y no entiendo y no puedo progresar con esa idea. Y yo lo tomo como una buena señal. Este libro es una señal de eso, que hay ideas y conflictos muchísimo más profundos en la sociedad mexicana y nosotros comprendiendo ese dolor que ha llevado pues todos los conflictos que ha vivido en nuestro país para que estemos en una situación así, pues poderlo representar en ficción para poder como que darles forma de alguna ah, es redundante, pero darles alguna forma, ¿no? Y poder ponerle palabras para platicar. Esa novela es muy buena yo lo recomiendo para aquellos que les gustaría comprender o más bien tener en mente los conceptos y darle palabras a las historias que pues en la realidad se han vivido. Mucha opresión, siempre personas que dirigen también esa opresión y al mismo lado también las personas de las cuales profetizamos, bueno, más bien como levantamos como figuras mesiánicas
en los conflictos y también pues los peligros también que puede existir al tener que someterse uno y aceptar la violencia como un estado natural de la sociedad. Altamente recomendable. Yo tengo una pregunta sobre el libro, Aram, porque por Ujú. ejemplo, ahorita Cristian habló del Corazón de las Tinieblas y en este podcast pues dimos a Ismail Kadare, que ambos reflejan una situación de guerra, pero creo que cada uno lo refleja desde puntos de vista muy diferentes. Y me gustó eso que dijiste respecto a que cuando escribes sobre algo es cuando le das forma, ¿no? Porque cuando tienes que entender que quieres hablar para poder escribir sobre eso, ¿no? Sí, Y este tema que hablas de rebeliones de pueblos originarios, creo que sería la palabra correcta, en México, es algo que está muy en boga porque luego las noticias no lo cubren en general, pero es claro, o sea, ha habido por ahí pueblos indígenas que han tenido que demandar porque mineras o cosas por el estilo quieren construir, quieren hacer proyectos en su territorio, ¿no? Y sí, o sea, Coca-Cola, mineras, así, hay muchas, o sea, sí, si me puse a decir cuáles, no acabaría. Pero lo que quiero preguntar es esto. ¿Crees que lo refleja de una manera, ¿cómo sería decirlo? neutral. Una neutral y otra. Hablas de eso de que hay como varios puntos de vista, ¿no? Porque hablas de violaciones y cosas por el estilo. Luego, creo que a ver, voy a hacer mi pregunta directa porque me estoy alargando un chorro. En México es un tema difícil, o sea, esa onda, porque luego se pasa por alto. Y así como dices, creo que no hay la literatura al respecto. Si alguien, por ejemplo, quisiera leerlo, ¿sería como un punto de vista sencillo para leer? ¿O sí tendría que haber leído algo antes al respecto? Pues yo creo que es un libro muy mexicano y yo creo que se me dificultaría platicar el tema con alguien que no comprende esto. Lo que va a ver es pues, precisamente lo que hemos visto en muchos lados cuando hay opresión. Tal vez comprenda esa idea, pero hay cosas de las cuales uno no comprende porque pues, en muchos países latinoamericanos vivimos en una sociedad heterogénea, aunque queremos que sea homogénea, predominantemente blanca, eurocentrista y dejando a un lado las raíces prehispánicas, viéndolas como ignorantes o algo detestable, algo de lo cual es lo contrario aspiracional. Es más, podría empezarse a ver como un estado inicial de una civilización y esa civilización tiene que tender hacia la civilización eurocentrista. Creo que un país como por ejemplo, bueno, vamos a ponerlo europeos, pues tal vez no puedan comprender esta idea porque no viven con esa situación, no confrontan el clasismo ni el racismo que día a día muchos de nosotros vivimos al subconscientemente tener la idea de prieto como algo despectivo, no, perdón, indio y prieto, ¿no? Tal vez prieto lo comprendan, pero tal vez indio no. De alguna manera lo comprenden, pero no como nosotros, porque seguimos mezclados. Y como lo dije, o sea, en muchos lugares, o sea, sí es muy homogénea tal vez la idea y la idea de alienar una civilización de otra, pues es más clara, ¿no? Por ejemplo, pues vamos a ponerlo ahorita lo que está ocurriendo con la inmigración en Alemania, pues, de varios países. Pues es muy clara la distinción, ¿no? Aquí en México, pues tenemos esta idea, ¿no? Por ejemplo, vienen venezolanos y pues difícilmente como que se nos hace la idea de que, oye, pues la verdad somos muy parecidos, tenemos situaciones muy similares y sin embargo lo único que cambia no es la apariencia, no son las raíces, no es nuestra historia, sino el simple nombre y tenemos muchas cosas en común. Entonces, probablemente una sociedad latinoamericana lo pueda comprender un poco más que alguien que no vive en esa situación. Y de hecho también me sorprende porque justo en inglés tiene otro título, se llama Tenebrae, que parece ser que es la misa de Semana Santa que se da. Entonces, creo que se va más por el lado religioso y conquistador, ¿no? De un México post España. Ok. Bueno, esa es primera pregunta. Y segunda pregunta, por ejemplo, ya leímos, Cristian ya nos habló aquí de El Corazón de las Tinieblas, ¿no? Y leímos a Ismail Kadare. ¿Crees que este libro es un libro de guerra? ¿El libro que leíste?
¿O Mm. no llega como a ese punto? No, yo no lo consideraría de guerra, porque sí abarca muchos matices. La religiosa, la discriminación, la posición socioeconómica de los hacendados, y no necesariamente habla como tal de la guerra, ¿no? Porque las guerras en México tienen mucha historia más, ¿no? O sea, quién las lideró, las causas, los conflictos entre facciones, la necesidad también de cambiar la política de una idea a otra. Cosas así yo considero que son importantes para hablar de la guerra, y creo que esta no es un ejemplo de guerra. Sí tiene que ver más con el lado de opresión, pero no tanto de la guerra. O sea, da como consecuencia la necesidad de hacer guerra, pero pues eso no significa que el libro se trate de guerra. Sí, claro. Ok. A mí me gustaría hacer interesante. un comentario, y es el hecho de que el corazón de las tinieblas no habla de la guerra. Apocalipsis ahora engloba y está situado en un ambiente de guerra, pero el corazón de las tinieblas no habla de eso. ¿Habla más del colonialismo? Es que va ligado con eso. Yo sinceramente mis motivaciones fue por el hecho de primero del costo del progreso y de las cosas que se hacen, y no hablo solo del colonialismo, de las cosas que se hacen. Por ejemplo, el hecho de que tú cuando eliges una cosa, niegas infinidad, ¿no? Va ligado a eso, y sobre, en especial, y por eso es el nombre de la novela, las sombras del hombre, la maldad. O sea, habla más sobre las consecuencias, no sobre la guerra en sí misma. Es que no, hay citaciones de la guerra, ¿no? Y cómo la guerra, más el terror, se usa como herramienta de dominación. Pero lo que engloba y el mensaje principal es la sombra del hombre. O sea, ¿qué obliga? O sea, la oscuridad que hay en las personas, ¿no? Cómo las personas no hacen nada para permitir las atrocidades, sabiendo que son atrocidades. Como Perfecto. pues bueno, los guardias de seguridad en una prisión, en un campo de concentración, cómo se hacen de la vista gorda sabiendo que hay dolor y lo permiten. O sea, de esa clase de sombras, ¿no? Bueno, pero, aprovechando ajá. que ya tienes la palabra, ¿ese es el libro que quisiera destacar o quisiera destacar algo? Es que sinceramente es muy difícil, pero yo creo que mencionaría así para... Es que es muy personal, sinceramente, el corazón de las tinieblas y todo esto que me llama la atención es como muy personal. Pero a mí, yo recomendaría 100% para todas las personas, para toda la familia, El Llano en Llamas. Y ya recordé el cuento que más me gustó, ya se lo dejé marcado, güey. El día del derrumbe, güey. No mames, güey. Es súper güey, creo que fue el que más me hizo reír, porque dije, güey, es México. Porque trata de que en un pueblito hay un derrumbe y todo se va al garete. O sea, las casas se destruyen y todo eso. Y están juntando dinero para empezar a construir. Y ¡pam! Que llega un político y dice, señores, güey, es que es México. Señores, voy a suelta su discurso, y en conmemoración a que vino el político, pues todo el dinero se gastó en la fiesta. Pero es súper gracioso, güey, porque así el político está haciendo su sermón, diciendo esas palabras totalmente complicadas, y la gente pues güey, es gente de pueblo, ¿no? Y es como de, oye, ¿qué estás diciendo, no? Y uno le dice, cállate, ¿no? Y otro de los guardias del político saca una pistola porque está ebrio y le dispara e inicia la matadera entre todas las personas. Y lo más gracioso es que salen unos mariachis y empiezan a tocar el himno nacional. El Masusare. No mames, es que está bien absurdo, güey. Es que es México. Neta, faltó que un perro se pusiera a bailar con un Dr. Simi. No hay nada más surrealista que México, diría. Güey, yo creo que Salvador güey, está bien. O sea, si no van a leer el libro, güey, lean ese pinche cuento. O sea, es que es México. Es México. Es el absurdo de México, güey. De las cosas, las situaciones irreales. Y al final, adivinen qué, no se solucionó nada. Y todos se fueron felices, para colmo. Es muy buena esta antología de cuentos. A mí el que más me gustó muchísimo fue Lubina. Lubina, que tiene como unas ondas muy de Lovecraft. Lubina, no,
Sí, ajá. Ese cuento me dejó así bien, sí, como lo mencionan, ¿no? Como de horror cósmico, ¿no? O sea, porque el güey está, hablando de algo y luego ya lo deja de hablar. ¿Y sí, qué es listo, eso? ya. Pues yo lo vería más como, o sea, surrealismo o incluso hasta, no, no me gustaría meterlo en esa categoría, pero también incluso hasta como de realismo mágico. No considero que sea como horror cósmico, porque no hay mucho cósmico, porque todo es muy local, ¿no? Y eso otra cosa que podría... Pues todos los cuentos describen muy bien a Es que México. creo que eso es lo... Y algo en particular es hablando de la soledad, de la necesidad de emigrar, la violencia, sí, o sea, el silencio también de un lugar alejado de Dios. Bueno, es que la mera verdad es una muy buena selección de cuentos. Yo diría es muy difícil encontrar un Sí. mal cuento. Porque Sí, todos sí. hablan de algo de México. Hasta, por ejemplo, se lo recomendé a unos amigos españoles. Y me acuerdo que dijo, el que más me gustó fue el de la vaca que Es se que muere. somos muy Oye, ¿cómo se llama el que le El hacen, de- el lo de convierten Somos- en un santo? Anacleto ¿O lo Morones. quieren, No, lo quieren no, convertir en un no. santo? No, el de Somos Muy Pobres. Sí, pero a ver, Anacleto Morones se llama el de donde lo quieren convertir en un santo y el de la Ah, vaca está bien se chido. llama, es que somos muy pobres, sí. Es lo que somos muy pobres. Ese está así como de. Oh. Bueno, yo digo que a mí me gustó más el del derrumbe por la absurdez que está pasando, ¿no? Y digo que es súper absurdo, súper estúpido, todo. Pero sí, toda la antología marca el genio de Juan Rulfo. Y todos son buenos. Sí, que O sea, ese libro lo tengo todo francamente rayado. todos los cuentos Todo están rayado. bien pesimistas. O sea, habla muy bien y describe muy bien la situación de violencia, la pobreza extrema, el sufrimiento y la agonía pues, pues sí, de un pueblo por diversas causas. Y hay muy pocos que son medio absurdos y contrarrestan, ¿no? Esa sensación. Sí, es que no, es que, por ejemplo, estoy viendo los nombres y me acuerdo de todos, ¿no? Por ejemplo, el de, yo me interesé bastante en leerlo, en la antología, por el de Diles que no me maten. O sea, lo leí en audiolibro, burlándonos ahorita de lo que está diciendo Alan, es que yo me chuté. Yo, varios cuentos me los chuté en audiolibro, y en ese en especial cuando lo terminé de escuchar, dije, qué buen cuento, le Diles que no me maten, qué buen cuento. Qué buen cuento. El de El Paso del Norte. Es de un tipo que se va a ir al norte y le va mal y regresa sin nada. ¿Cuántas veces has escuchado eso? Ay. Perdonen, es que es parte del mexicano, ¿no? Eso de la desgracia. Pues ya más que queda, ¿no? Sí, Me resulta difícil seleccionar un cuento de ese libro, pero por ejemplo, yo recuerdo mucho El Llano en Llamas, Viva Petronilo Flores, que es el que le da nombre a la compilación, porque como ustedes dicen, o sea, cada cuento puede parecer absurdo, pero a mí El Llano en Llamas me parece un cuento que da miedo, o sea, y te das cuenta de cómo era la mentalidad de la Revolución Mexicana. Y yo creo que sí es muy duro ese cuento. Y ahorita que mencionaba Anacleto Morones, yo creo que es otro que me gusta mucho. Pero ya, como ya lo dijeron, yo quisiera destacar también el de Nos han dado la tierra. Ajá. Porque refleja, pues, creo que ese habla un poco de ya cuando pasó la revolución y que literal les dicen, bueno, pues les vamos a dar todo este pedazo de tierra y dicen, no, pero parece más pellejo seco, o sea, no hay nada que hacer en él, ¿no? Y me gusta mucho el final de esta onda cuando regresan a su tierra, la que sí es de ellos, y hasta hablan de que es diferente la atmósfera cuando llegan ahí, ¿no? Entonces, creo que es un gran libro. Si alguien que nos lee no es mexicano y quiere entender al mexicano, no lea El laberinto de la soledad, lea El Llano en Llamas. Sí, ok, excelente. Yo, por ejemplo, no lo mencioné, pero porque me gustó. O sea, mis motivaciones son obvias.
Ajá. Leí Cánticos de Lebowski. Un libro bastante... No he visto que lo mencionan muy poco. ¿Es de ¿Bosky ciencia o ficción? Leibovitz? Es que no sé cómo pronunciarlo. A ver, es Leibowitz. Es Leibowitz. Leibovitz, ajá, sí. Ese mero. Me gustaría mencionar primero que este escritor solo creo que escribió ese y como la continuación y ya. Y lo que se me hizo muy interesante es que este escritor es altamente religioso. Él es católico o cristiano, no me acuerdo qué. Pero se siente en su muy cristiano. No me acuerdo, en fin. Pero se siente en la escritura. Porque el libro, el argumento son tres capítulos. Y el argumento es de que trata sobre qué pasó después de una guerra nuclear. Me gustaría mencionar que esta es referencia obligada a entender el universo de Fallout, ahorita que está muy de moda. Esa es inspiración para entenderlo. Porque aquí trata sobre qué pasó después de una guerra nuclear. Y lo interesante es que habla sobre un grupo de sacerdotes que viven en una abadía, que es la de Lebowski, la orden de ¿cómo me dijiste? Leibovitz. Lebowitz. Y el grupo, lo van a reconocerlos si son fanáticos. Lo que se dedican a hacer estos sacerdotes es recolectar toda la tecnología posible y cuidarla. Lo que hacen es toda la información que encuentren, los libros, la tecnología, la atesoran. Porque saben que en un futuro va a servir. O sea, y esa es la esperanza de ellos. Y lo más interesante, y dije, guay, esa es una de las ideas muy, muy, muy interesantes. Bueno, debido a que hubo una guerra nuclear, los sobrevivientes generaron como esta época oscura en la que empezaron a matar a toda la gente con conocimientos técnicos. Y también, o sea, como dijeron, oye, nos generaron las guerras nucleares y todo esto, pues todo lo destruyeron. O sea, todo lo que era relacionado a tecnología lo destruyó y volvieron a una edad media. Pero, por ejemplo, esta orden religiosa sabe de que algún día el conocimiento va a estar desarrollado para volver a iniciar de nuevo, ¿no? Y el libro habla sobre este ciclo de la humanidad, ¿no? De cómo desarrollan tecnología, llegan a un punto y la misma ignorancia y la misma ignorancia o el propio hombre genera de nuevo este desenlace, ¿no? Y cómo la humanidad va a volver a iniciar. A mí, bueno, es un libro muy interesante, me gustó bastante, lo disfruté, pero me gustó esto de que por ejemplo, los sacerdotes, que como la mayoría de las cosas se perdieron, por ejemplo, tenían así, encontraron un libro medio quemado de El Baldor, ¿no? O sea, y solo tiene los capítulos 5, 7 y 14, ¿no? De álgebra de Baldor, ¿no? Paz. Y luego encontraron otro documento que habla sobre los motores a combustión interna, ¿no? Paz. Un artículo, ¿no? Habla de cómo hacer un motor, ¿no? Y luego hay otro conocimiento y los sacerdotes, como se dedican a estudiar y empiezan a usar como la filosofía para empezar a hilarlo. Dicen, oye, ¿cómo se vincula un motor, O sea, ni saben qué es un motor. Y dicen, ¿qué es un motor? Y por lo que van leyendo en el artículo, logran vincular cosas ligeramente con los capítulos de álgebra, ¿no? O sea, eso se me hizo como bien interesante, ¿no? O sea, cómo se usa el conocimiento para unir ideas. Y al final, o sea, lo que me gustó, lo vuelvo a repetir, es esa esperanza que tienen de que en el futuro va a servir. Va a servir. Y ya, pues, ahí ya se los dejaré si lo quieren leer.
ese libro, porque son 3 periodos de tiempo, que sería la Edad Media, el Renacimiento y el futuro. Pues pasan cosas, pero va ligado a eso, ¿no? Cómo va evolucionando la sociedad después de esta guerra nuclear, ¿no? Y muy Fallout, muy Fallout. Oh, ya. Pues bueno, ese concepto como de ligar el conocimiento, no sé si por ejemplo haya como una representación que puedas hablar en otro medio. Yo pienso en El nombre de la rosa, que recuerdo que es como ellos mismos lo dicen, esta plática entre libros, ¿no? Que al final se conectan de una o de otras maneras. Específicamente ahí en el libro hablan de textos religiosos y filosóficos, pero ahorita que comentas, por ejemplo, de un texto matemático con un texto de ingeniería, pues es algo que es muy interesante. Ok, bueno. Sí, eso fue lo que me gustó bastante. Y pues como es este texto como obligado para entender un poco lo de Fallout, dices, mira, ya entiendo, mira, al final nada es nuevo, ¿no? Todos son todo es inspiración, ¿no? Por no decir que robas. No, o sea, es que al final nada viene del vacío, todo es un remix, o sea, es imposible como inventarte algo de la nada, ¿no? A menos que seas chino y saques así un concepto nuevo que no existe en Occidente, que después sea propio, pero en fin. Ok, pues qué interesante, me llamó mucho la atención el libro, luego le daré una oportunidad. Yo, bueno, a reserva de que pase otra cosa, yo quisiera destacar otro libro, ya que destacaste tú 2, yo destaco 2 para no alargar tanto esto. El otro libro que quería destacar era La insoportable levedad del ser, de Milan Kundera, que me van aquí a hacer burla, van a decir, oye, ese libro todo el mundo lo recomienda, pero es que la verdad el libro está muy cabrón. Hablaba Aran hace un momento de cuando hablaba de Oficio de Tinieblas, de que hay libros que luego no entiendes al completo, porque, o sea, el libro es como muy típico, muy filosófico, y lo que me gusta es que a pesar de que ya lo leí completo, y de hecho he releído como pasajes que quiero como entender bien, hay como muchas cosas que al final no me quedan muy claras de lo que quiere decir Kundera, pero creo que tiene que ver eso con que desafía como cómo ves las cosas, ¿no? Porque este concepto de la levedad y el peso que tienen las cosas en la vida es como muy interesante, y tan solo el primer capítulo que te empieza hablando del eterno retorno y cómo tiene un significado, yo creo que ya te deja con la puerta abierta, y es como la mejor entrada al libro, con la puerta abierta, con la boca abierta, que sé, y es la mejor entrada del libro porque ya te va diciendo, mira, la cosa se va a poner así. Me gusta sobre todo que no es un libro que solamente te dice, mira, pasa esto, sino que como que lo contrasta, porque hay muchas veces donde se habla de este concepto de el peso en la vida y lo contrasta con la levedad, que es de lo que habla el libro en forma, y pone como muchos casos, perspectivas de los personajes. Entonces lo explica y te lo intenta como dejar que pues al final no hay una respuesta a las cosas. Yo creo que eso es lo más interesante, ¿no? Las cosas no son pesadas, son leves, ¿no? Entonces eso me gusta mucho del libro, y a pesar de que es un libro pues filosófico, es un libro que se lee muy rápido. Yo lo hubiera podido leer en 3 días, pero lo estuve así como espaciando, como 50 páginas diario, y lo leí en una semana. Pero yo creo que si me hubiera puesto así a leerlo sin parar, lo hubiera leído en 3 días. Entonces es un libro que recomiendo. Yo sé que el libro, La insoportable, el título quiere decir, La insoportable levedad del ser, pues suena como un concepto así como súper complicado de leer, pero el libro es muy accesible. Yo creo que si tienes esa etapa de tu vida donde tienes como muchas preguntas, yo creo que es un libro que deberías leer. Y sobre todo me parece muy interesante porque es de un autor de la República Checa. Milan Kundera es checo y jamás había leído algo de alguien de esa parte del mundo. Entonces me gustó ese libro, y es lo que tengo que decir de él. Pues ese libro ya tiene rato que lo leí, hasta creo que fue una recomendación que te hice, ¿no? Ya tiene rato.
Sí, o sea, no, me habías dicho que lo había leído y que te había gustado. También yo no tenía así. De hecho, cuando me dijiste, te dije, sí, es que lo tengo pendiente de leer, pero está como. sí, sí, o sea, yo recuerdo muy bien una maestra en la universidad me dijo, oye, te voy a recomendar un libro, solo a ti. Y le dije, a ver. El Kama Sutra. Y el Kama Sutra, y yo dije, bien, y vamos a practicarlo. Bueno, muy bien. Bien, o sea, ganar, ¿no? Ganar. No, no, me recomendó eso y le entendí, ¿no? O sea, entendí por qué lo había recomendado. Porque sí requiere como un cierto, no digo que yo soy una persona súper madura, pero sí requiere como pues, que te hayan pasado cosas, ¿no? Sí, claro. Para agarrarle cierto cariño, significado al libro. O sea, yo por ejemplo recuerdo un pequeño spoiler, esta escena de los árboles y era como un parque, ¿no, Borch? Sí, la manda a un parque a Teresa. Tomás manda a Teresa a un parque. Y no un parque, era como el monte, porque tiene que subir. Sí, ajá, sí. Pero lo interesante de esto es de que, o sea, por lo que estaba pasando, la gente ya se quería matar. Y había un grupo de gentes, no sé si era de gobierno, nunca se dice nada. Pero era gente que, o sea, le pagabas. Y ellos te decían, Simón, vente, acompáñame. ¿Cuál es tu árbol favorito? Aquí, ok. Y te mataban en ese árbol. Disparaban. Y, o sea, sientes como esa tristeza, ¿no? Que orilla a una persona a pedir que la mate, ¿no? Y, o sea, es algo como muy humano y en tipo de crisis es bastante común. Pero ese pasaje en especial me gustó bastante. Y pues también la introducción, ¿no? Que explica bastante de qué va el libro, ¿no? Pero fíjate que ese pasaje es muy interesante. Pero hay una cosa que hay que destacar, que cuando le dice, sí, pues ella ve que pues es esta onda de que los fusilan. Y en principio está de acuerdo, ¿no? Y le preguntan, ¿está usted de acuerdo en que pasa esto? Y ella dice, sí. Pero luego ya que es el momento, ella dice no. Y no agarran ni la matan, sino que dicen, no, es que solamente lo hacemos con gente que sea su deseo morir, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy interesante en el libro. Y, insisto, es un libro que vale mucho la pena. No es muy difícil de leer, pero sí tienes que tener como un poquito de paciencia y que te hayan pasado cosas, porque estoy seguro de que hay gente que lo va a leer y va a decir, no mames, pinche libro mamona, superficial, no superficial, ¿cuál será la palabra? Pretencioso, gracias. Sí, ese es un libro pretencioso, que habla de muchas cosas y al final no habla de nada, pero yo creo que si te han pasado cosas en la vida y tienes como estos sentimientos por ahí, te va a dar como mucho en qué reflexionar. Entonces ese es otro libro. Bueno, aprovechando aquí que está Aran García, ¿cuál es el otro libro que quisieras destacar, Aran? Luz de agosto de William Faulkner. ¿Por qué? Pues debo admitir que William Faulkner sí vive a su reputación. Es un libro, vamos a aceptarlo también como es. Muchas personas ven a William Faulkner y definitivamente ven algo pretencioso, ¿no? Al estilo como también Infinite Jest de William Wallace White, ¿no? ¿Se llama? David Foster, ¿no? Algo así. Ajá, exacto. Al igual también que otras cosas pretenciosas. La verdad, William Faulkner puede caer ahí porque no es tan sencillo de leer, no es tan directo, y si alguien viene buscando una narrativa muy explícita, no la va a encontrar en esas novelas. Pero lo bueno, al igual que pues una película, ¿no? Abstracta y pesada que ver, es si vas a confrontar tu miedo a aburrirte, tu miedo también a no entender lo que estás viendo, ¿no? Lo podemos ver en películas pretenciosas, ¿no? Como, por ejemplo, Tarkovsky. O sea, hay algunas situaciones en las cuales uno tiene que admitir, está pesado y francamente puede llegar a ser aburrido con un enfoque equivocado. Pero con el cuestionamiento sobre por qué un autor está describiendo de la forma que dice, como que hay muchas capas abstractas y profundas que uno puede como que analizar. Entonces, teniendo eso en mente, la novela habla mucho
sobre es del género sureño gótico. Perdón, me volvió a Ajá. hacer ronco. Es del género sureño gótico y de hecho aquellos que les gustan, por ejemplo, Cormac McCarthy, yo veo mucha similitud entre pues, su literatura y la de él. Y tomando en cuenta el concepto del racismo, toma una historia sobre un hombre con una raza, un color de piel ambiguo y ni siquiera se especifica muy bien si es negro o blanco y así el personaje vive con esa ambigüedad sobre sus orígenes. Bueno, se dice muy bien, ¿no? O sea, él es blanco con hijos, con padres afroamericanos, pero el resto del mundo no lo ve así o en algún momento lo ve como el blanco que es y al mismo momento lo ve también como un afroamericano. Entonces no está tan explícito a veces las líneas en las cuales el racismo está muy bien marcado, pero lo que sí es el odio, ¿no? A lo diferente. Y habla mucho también sobre la memoria, mezcla el pasado y el presente muy pesadamente, que es algo fue innovador en su tiempo y de hecho por eso esta novela pasó desapercibida por lo mismo. Las personas esperaban una literatura pues narrativamente lineal con pues el claro arco, ¿no? de un personaje, pero aquí no lo van a encontrar. Al contrario, van a encontrar una tragedia de la cual a veces ni se entiende qué está pasando. Pero si uno deja a un lado eso, ve una historia también muy, muy importante, también hablando de la memoria y lo que conforma mucho el pasado y el futuro y el presente sobre uno mismo. Vas a encontrar contradicciones en esta novela. Si estás dispuesto a empujar a través de eso, vas a encontrar no una solución a esas contradicciones, sino una aceptación de que a veces no estamos hechos de hechos muy específicos, ¿no? Sino la contradicción misma a veces es parte de la naturaleza humana. Sin tantos spoilers, pero así de eso habla la novela un poco. Fíjate que, bueno, desde que habías comentado este libro, creo que fue una plática que ya habíamos tenido, pero quisiera nomás mencionarla aquí en el podcast. Habíamos hablado de este concepto de la gran literatura, la gran novela americana, disculpa. La gran novela americana. La gran novela americana. El concepto de que va a haber un libro que va a englobar toda la experiencia de ser estadounidense, ¿no? Así sin haber leído a Faulkner y con lo que comentas y con el libro que leí de Ruido Blanco, ruido blanco, ruido de fondo, porque el libro se llama White Noise en inglés, pero aquí se traducirá como ruido de fondo, ¿no? Pero siempre me resulta como chocante ese concepto porque no creo que se pueda escribir en gran libro de un país, porque incluso a pesar de que acabamos de hablar de Juan Rulfo y dijimos que si quieres saber qué es ser mexicano, tendrás que leer ese libro, pero yo creo que incluso él no llega a englobar todo lo que es ser un mexicano. Y yo siempre he oído que de Faulkner dicen que es uno de los candidatos a haber escrito, disculpen, la gran novela americana. ¿Crees, así sin ser, tú que viviste en Estados Unidos un tiempo, crees que lo refleja o de verdad si pudiera ser un candidato? Sí, de hecho, la edición que leí justo tiene la introducción de... se me olvidó cómo se llama. Se llama... tiene... ¿Un prefacio? ¿Cómo se le dice? Como un prefacio, exacto. Y por otra persona, se llama Sidney Morgan. No sé quién sea, pero probablemente un filólogo importante. Y sí, justo habla del concepto sobre a veces la mentira de ese concepto de la mentira de la gran novela estadounidense. Yo voy a decir estadounidense porque americana no es. Tienes razón, corrijo, la gran novela estadounidense. Vecinos. Pero ellos, no, sí, pero ellos lo dicen, o sea, la gran novela americana. Y sí, habla de, justo a veces parece que se enfoca más en catalogar en este aspecto más superficial sobre lo que refleja mucho la gran novela americana. Y pues siempre se va a ver a través del lente, pues estadounidense, capitalista, colonialista, algunas veces incluso hasta de alguna manera cuando se ve de otra forma, pues ya un poco más social. Entonces, hablando de ese último categoría de social, pues hay muchas que hablar y yo considero que es mejor el catálogo de esa gran novela americana e incluir a, ¿cómo se llama?
El que escribió Las uvas de la ira, John Steinbeck. Si yo pudiera definirlo, yo no metería a William Faulkner ahí, me enfocaría más con John Steinbeck. Sí, que de hecho fue otra de las novelas que leí justo sobre ratones y hombres en ese año. No lo mencioné porque pues he leído varias cosas que pues me podría llevar mucho tiempo aquí hablando de cada uno de ellos, pero sí, también leí a John Steinbeck, he leído Las uvas de ira, sobre ratones y hombres, y empecé y nunca terminé Al este del Edén porque creo que no trata mucho de social, o por lo menos no le vi más ese lado. Entonces, perfecto. Por eso lo pausé. Bueno, en virtud de que llevamos ya 1 hora de podcast y no quiero que esto se alargue tanto, yo creo que con los 2 libros que destacamos estaría bien, a reserva de que Aran quiera destacar el tercer libro que trajo, ya que ya lo tiene preparado. ¿A destacar? Que el otro libro sería Santa, pero bueno, igual, no manches. Muchísimo que hablar también de esa novela. Y la verdad ni me acuerdo tanto de lo que leí, pero también lo recomiendo, porque también es esta categoría del naturalismo literario, que aparte también, creo que el otro concepto que es muy similar es el realismo. Entonces, la diferencia entre el realismo y el naturalismo es que el naturalismo busca también comprender con un aspecto más social e incluso hasta científico por qué suceden las cosas. Y a través de la ficción y esa literatura, pues habla de tiempos muy conflictivos. Durante el porfiriato, pues una persona se dedicó a la prostitución, y pues eso visto en ese lado, pues superficialmente y en la sociedad, pues muy reprochable, ¿no? Pero al mismo tiempo la gente recurría a él, por algo son los oficios más antiguos. Entonces este escritor incluso se atrevió a hablar al respecto, teniendo un cargo público importante. Fue muy innovador en su tiempo porque nadie se atrevía a hablar de temas así. Siempre era hablar de lo ideal, lo virtuoso, lo perfecto, incluso hasta lo aspiracionista en una forma eurocentrista, ¿no? Y nunca detenerse a ver pues también pues, el lado moralmente incorrecto o cuestionable, ¿no? De la sociedad, y por qué nosotros como humanos, buscando lo correcto, recurrimos a cosas como la prostitución, tanto hombres como mujeres. Entonces, en breve resumen, sí, muy destacable por eso también decidí destacarlo sobre la demás literatura que leí, y pues sí, intentando también pues divulgar escritores mexicanos que pues, de los que no se habla mucho. Ok, bueno, fíjate que has tocado dos temas interesantes en este podcast. Primero tocaste el de un levantamiento armado ficticio, que luego ya contrasté con la guerra, y ahorita estás hablando de el tema de la prostitución, y otro el porfiriato y la revolución, porque creo que son temas que se han explorado mucho en la literatura mexicana. Yo personalmente recuerdo en la región más transparente de Carlos Fuentes, que se toca así por encimita, porque al final el libro habla ya de las consecuencias de la revolución, no tanto de la revolución en sí. Pero, o sea, es un mar de historias ese periodo en la literatura mexicana, al punto de que también ya hablamos de Llano en Llamas, que pues, se centra mucho en la revolución. Entonces yo creo que es interesante que se hable. Las guerras cristeras también. Sí. Pero, por ejemplo, ahorita que hablas de que es una prostituta en la revolución, creo que... Porfiriato. El porfiriato, porque, bueno, nada más es como contexto histórico, porque no habla del porfiriato más que pues, la era, ya. Pero al final, de México, de la época que habla, también habla de lo que va a pasar, porque, pues, o sea, sí, ahorita que se supone que estamos ya más desarrollados como país, todo este tipo de cosas se sigue hablando bajito y en susurro para que no escuche Dios hablar de este tipo de temas. Yo creo que este es un tema interesante, ¿no? Que se puede hablar así, o sea, por lo mismo, uno que es porfiriato, que era esta época también tan persinada, un poco más de la que estamos ahora, y el tema, ok. Bueno, Cristian, perdón. Sí. No, que tiene que ver un poco más el lado, incluso está modernista, ¿no? Porque como sociedad buscar trascender de alguna manera, ¿no? A través de el conocimiento, las artes, y como en una sociedad que busca dejar atrás un pasado, pues vamos a verlo menos así desarrollado, en ese estado durante el porfiriato, porque pues,
siempre había un contrato, siempre aquí en México hay una distancia social muy grande, ¿no? Entre clases económicas, y durante el Porfiriato, donde se idealiza mucho de que Porfirio fue un buen dictador y trajo progreso, pues pone en cuestión las virtudes de una sociedad que busca, que con ese progreso en mente, también tiene otras ideas sociales, éticas, para poder transformar el comportamiento de todos, ¿no? Y también transformarlo a una buena civilización. Entonces, por eso la época del Porfiriato es importante destacarlo, porque lo va a poner en cuestión con otros temas moralmente cuestionables, como la prostitución, pero al mismo tiempo porque el escritor, pues viviendo en esa época, él pues no se esperaba que alguien así explorara esos temas. Él tendría que haber explorado temas más científicos, más modernos, más artísticos, más virtuosos, incluso hasta muy éticos, ¿no? O sea, hablar de progreso, hablar de la bondad, del desarrollo valores. social, no hablar de la gente pobre, ¿no? No, ni de valores, o sea, más bien, o sea, de buscar entender por qué la gente tiende a hacer cosas Ya, que ya. son poco Oh, éticas. Entonces, por eso es importante poner el contexto social del Porfiriato, no por el conflicto, tampoco por la revolución, ni por ni hasta ni tanto también el aspecto económico, como lo pudo haber sido el desarrollo tecnológico que trajo Porfirio, sino más bien por la cuestión ética que empezaba a transformarse en ese entonces. por ahí en el podcast voy a poner la lista de los libros para si esté más claro el libro y el autor. Entonces, Cristian, ¿quisieras destacar al Cuervo? ¿Quisieras destacar algún Ah, otro libro de los que leíste? Pues ya dije El Corazón, Eliana en Llamas, Cantos de Lebowski. Ah, esos Pues, tres. Ok. sí, o sea, yo diría que la poesía que leí, o sea, lean a Mahmoud Darwish, es bueno. El poema del... Déjenme buscarlo, ese poema. Siempre lo recomiendo y se me olvidó. Ok. No, el no, no, es que primerito, no está no está en el libro. o el del árbol, Sí, el del árbol. el del árbol. Volverán las oscuras golondrinas en su balcón sus niños. No, no es Becker, güey. Perdón. Siempre hay que hacer referencia a Becker. Muy bien. En lo que busca el otro libro, yo quisiera hablar, a lo mejor no tanto como destacarlo, pero un punto interesante. Yo releí Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Tengo el libro y de hecho lo leo cada que no tengo otra cosa que hacer. Y el libro me gusta mucho. Lo leí en la secundaria y me marcó mucho el libro. De hecho, yo le encuentro muchas similitudes a cosas con este libro. Y la época en la que estamos viviendo ahora se ha citado mucho. Se cita mucho a 1984 y se cita mucho también a Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Creo que es muy barata la referencia. No puedo decir que no se ve. O sea, sí, claramente Aldous Huxley habla de esta droga que nos mantiene en un estado distraído y puedes verlo en la sociedad en la que vivimos. Pero yo creo que sí hace falta también hacer una reflexión al respecto del libro, porque Aldous Huxley habla de esto y él mismo en otros escritos que ha hecho habló de cómo él vio un fallo en el libro al no hacer un contraste entre este estado civilizado donde hablaban a John Ford. No, John Ford, no. Henry Ford, disculpen. John Ford. John Ford es el director. Es que eran ¿El todos actor? vaqueros. No, a Henry Ford, ¿no? Por ahí esta industrialización y así. Y luego hacen Andrew el Ryan. contraste. No, Hacen el pero no. contraste con el mundo del salvaje, ¿no? Que es un mundo pues, salvaje, literal. Pero no hay un punto medio, ¿no? Y él mismo hablaba de este punto medio que él no incluyó en el libro, ¿no? Porque el libro tiene un desenlace trágico, pero también porque el libro es muy extremo en ciertas cosas. No hay un punto medio. Entonces, veo esto y creo que está cayendo en eso mismo que Aldous Huxley critica. O sea, la gente cita el libro, pero en este extremo, cuando el mismo Aldous Huxley ha dicho que al libro le falta ese punto medio. Y me parece muy interesante que si no lo han leído, lo lean, porque una se le cita mucho, pero creo que ya está cayendo en esos libros que todo el mundo dice haber leído y no han leído. ¿Cuál? Como Frankenstein. Un Mundo Feliz.
Es el que estoy diciendo que releí. Ah, Simón. Sí, igual 1984. Exacto, sí. Que diste en el punto, eso que decía, o sea, porque lo citan mucho, o sea, todo el mundo lo saca a colación, pero creo que no han leído ninguno de los dos. De hecho, por ahí pasé un meme en algún momento del año que alguien decía que en 1984 se hablaba de que el régimen no va a dominar todo y para nada, o sea, en el libro al final hay este capítulo de la neolengua donde te dicen que es imposible que se mantenga un régimen donde no puedes hablar y hablas como neandertal, ¿no? Entonces, creo que hace falta leerlos para haberlos leído y ser más crítico en respecto. O sea, luego la gente lo cita mucho. No porque sea un mal libro, o sea, No, muy también... rápido. Me encanta, o sea, perdón. insisto, es de mis libros favoritos, Un Mundo Feliz, pero siento que luego la gente ahora sí que lo usa como arma arrojadiza, ¿no? Cuando el mismo Aldous Huxley ha dicho que el libro cae un poco en extremos. ¿Ibas a decir algo, Aaron? Perdón. Ah, sí, que justo lo irónico es que también se hace falta un poco de... Está este concepto en inglés que es, ¿cómo se llama? El alfabetismo Media mediático, literacy. y el analfabetismo. Sí, le dicen media literacy porque pues, es no comprender lo que estás viendo, leyendo o observando, ¿no? Y justo lo irónico es que cualquier espectro social va a tomarlo a decir, es que está hablando del otro, ¿no? Y pues va a vilificar tanto el comunismo, capitalismo sí, como también el comunismo. Y ambos van a decir, sí, o sea, es bien visto en Twitter, entras y están citando a 1984 sin saber que también podrían ser partícipes de eso, ¿no? Al mismo tiempo que creo que también en su época, incluso hasta, creo que fue Rusia quien prohibió y también como que condenó a este Orwell por lo mismo. Sí, o sea, Rebelión en la Granja está muy poco velado que sea una crítica al estalinismo, ¿no? O sea, sí, claro. Ok, interesante. Bueno, oye, Cristian, ¿encontraste el poema que quieres recomendar? Dame unos momentos, sigan platicando de cosas. Bueno, muy rápido. Porque Bueno, no mames, vino preparado. es que justamente ese poema no está en ese poemario. Hay que buscarlo. No, pues, Pero no importa. Bueno, yo nomás quisiera hacer un comentario muy rápido. Estaba diciendo al principio que leí este libro, bueno, que estoy leyendo porque no lo he terminado de leer, de Juan Pablo Villalobos, que es un autor que no conocía y que me dijeron, está bien chido, que no sé qué, que se llama No voy a pedirle a nadie que me crea. Insisto, el libro no me está gustando porque es como platicar con alguien que no te cae bien. Pero como dijo Aran, o sea, claramente el libro está usando como esta manera de pensar muy... que yo rechazo mucho del mexicano, para darte a entender algo, ¿no? Entonces, creo que por ahí va. Creo que mi rechazo viene porque no coincide con la manera en que yo pienso. Pero como hemos repetido aquí hasta el hartazgo, tienes que leer cosas que no van contigo, ¿no? Entonces, ese es el libro que yo puedo decir que no me gustó, o la experiencia que tuve que no me gustó al respecto de esto. ¿Ustedes han tenido como una experiencia así que digan, no me gustó de leer este año? Creo que Aran ya sé cuál va a decir, pero no sé, ¿algo? No, yo sinceramente he disfrutado lo que he leído. No, sí es cierto, sí, hay un libro, hay un libro que lo dejé a la mitad, pero porque me enojó, pero por lo que estaba diciendo. A ver, pues, ¿cuál es? pero ¿por qué no lo acabaste? Ok, Antes de que digas vale, cuál es. no solo soy un hombre que le gusta leer narrativa, ¿no? Y poesía, ¿no? También ocasionalmente leo, pues no sé, un ensayo o algo, ¿no? Y este ensayo pues me hizo entender un poco más de la realidad mexicana. Y el año pasado me pasó con otro libro que es sobre la realidad mexicana, sobre la sociedad. Y fue como de, estoy demasiado enojado por lo que me estás diciendo porque es verdad, ¿no? Y no puedo continuar. Y lo dejé y me puse a leer otra cosa, ¿no? Me enojó bastante, pero por los factos, ¿no? O sea, es un tipo que te habla con factos. ¿No? ¿Han visto ese meme de Smiley Friends? Que llega otro tipo y le muestra un buen de datos y se enojan y dicen, oye, espérate, es verdad. Why are you booing me? I'm right, ¿no? Es como Hannibal Buress, ¿no? ¿Por qué me abucheas si estoy en lo correcto? Why you booing me? I'm right.
No, dice, no, no, en efecto es verdad, ¿no? Y por eso lo dejé de leer, ¿no? Un poco de ignorancia para mí es bueno. Bueno, ¿y cuál fue el libro que dejaste de leer este año? ¿Cuál fue? Bueno, el anterior fue el de los cárteles mexicanos no existen. Me enojó bastante. Ajá. Y el de... Es un libro que habla Chale. sobre la economía mexicana, que se llama No es normal, el juego oculto de que alimenta la desigualdad. Ah, interesante. No está muy largo, pero el problema es que cita un buen o sea, ¿Estudios? cita gráfica. Ya cuando ves que cita documentos y pone gráficas, y te dice, puedes aquí verlas, ¿no? De qué estudio es. Ya dije, oh Dios mío santo. Y ya. Pero, o sea, lo que te molestó Sí. la realidad, como tú mismo lo dices, o sea, no No, tanto el ajá, libro pero en es sí que el mismo. problema, bueno, Ajá. de la realidad es darte cuenta más de lo real, ¿no? O sea, es que nadie conoce como tal la realidad, ¿no? Pero ya cuando empiezas a sustentarla, es como de, oye, es que estamos mal. Es como generalizar y decir, no, es que estamos mal. Pero ya cuando ves qué tan mal estamos, es como esto del meme, ¿no? De que, oye, ¿tú qué eres, no? Clase media. ¿Seguro que eres clase media? Y ya cuando le muestran los datos y ya está tirándole a pobreza, es como de, oh Dios mío santo, tan mal estábamos. Y en efecto. Bueno, es que es verdad, o sea, tendemos a creer que estamos más cerca de Elon Musk que del vato que Ajá. pide en la calle, pero estás a perder tu trabajo y una enfermedad de quedarte en la calle, la verdad. No, o sea, yo por ejemplo, es que me llamó la atención vi un fragmento del libro en un meme, ¿no? Ujú. Y dije, a ver, pues vamos a leerlo. Y habla sobre esto, ¿no? Sobre los salarios caídos, o sea, todo lo que está experimentando la realidad mexicana. O sea, Claro. que no necesitas ir, simplemente más abres la ventana y ves. Y dices, oh Dios mío, güey, en efecto, estamos muy, 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 muy mal. Pues, Y por eso fue la experiencia desagradable, ¿no? claro. Aran, ¿tú alguna experiencia desagradable? Sí, aparte del que dices que ya vas a saber. Igual también, de hecho, sí leí una antología. Lo empecé el año pasado y ese lo continué leyendo. Es sobre un escritor nuevo, la verdad ni me acuerdo, pero lo encontré en una cafetería y olvidé cómo se llama este autor, porque parece que es como emergente, es como un abogado que decidió como publicar sus Héctor libros Aguilar de Camín. manera independiente. Y decidí comprarlo. No tiene un nombre extraño, no es tan común. Pero el libro se llama Fe Ciega y precisamente, creo que le decía a Cristian hace tiempo que se me hace raro encontrar en la literatura ficción sobre narcotráfico. Ah, sí, sí me dijiste. Y ese libro Qué horrible, habla güey. algunos cuentos de eso. Sí, y es incómodo de leer. Pero yo soy de la idea, a veces tienes que leer cosas que no te gustan o tienes que confrontar ideas que no son las tuyas o que no te agradan. Ya sea porque pues dan miedo o te desagradan mucho o porque de plano son tan asquerosas y aburridas y francamente hasta pues mala literatura. Que también es mi caso con Murakami, que no me gusta. Pero de quien siempre tengo mucho espacio y tengo mi pedestal del peor escritor que he leído, definitivamente siempre estará Robert Heinlein. Te odio, Robert Heinlein. Que ya, perdón la risa, pero hemos escuchado mucho de la queja de Aran sobre Robert A. Heinlein. ¿Cuál fue el libro que leíste? Disculpa, nada más para Sí. que quede aquí bien registro. Starship Troopers, que bueno, ahí nada más porque no, y ya quise leer otras cosas más productivas, pero Starship Troopers lo leí y lo dejé, no manches, no Si es pude, demasiada propaganda. porque sí, no, bueno, o sea, más bien no me gusta Robert Heinlein como escribe, y ya lo sabrán porque el año pasado leí Forastero en Tierra Extraña, en ese caso quise leer ese año Starship Troopers. Ya venía con ese sesgo y efectivamente no mejora su escritura y ni mucho menos sus ideas. Entonces pues dije, no manches, ya estoy perdiendo mi tiempo, pero pues lamentablemente tengo que ahora terminarlo por lo que dije. Es una promesa que haré, leeré cosas que no me gustan y en algún momento lo haré, pero mientras tanto seguiré odiando a Robert Heinlein. Bueno, sí, es así. Fíjate que creo que con Aran contrasta con lo que decimos Cuervo y yo, porque creo que a mí por lo que no me gusta el libro de Juan Pablo Villalobos es porque habla de una realidad mexicana que no me gusta, una manera de pensar con la que no comulgo, que creo que coincide un poco
con lo que dice Christian, ¿no? Al final te enfrentas a algo que no es placentero para ti. Pero Christian dice a los factos, ¿no? Por ejemplo, con Aran pasa al contrario, ¿no? Bueno, no al contrario, en un sentido diferente, quiero decir. Es alguien que no le gusta cómo piensa, ¿no? Entonces, en mi casa les dicen intolerantes. sí. ¿Dónde quedó la parábola, no, la paradoja de la tolerancia de Pop o de quién es? Bueno, en fin. No, solo diré que alguna vez una persona citó que si podrían haber nacido en España en los 40. Pero luego me uniría a la República. Sí, solo brincó, entonces bueno, estaríamos mejor con cierto dictador católico, ¿no? Bueno, no dije nombres y luego salió. Dios bendito. Mira, yo no estoy negando nada, señores. O sea, yo digo conforme a mi carácter cómo hubiera sido. No, pero, o sea, hablando de eso, sí hay que comprender por qué intoleramos algunas ideas. Y las acepto y de que existen, pero no significa que yo voy a pues, promoverlas o incentivar esas cosas. Pero fuera de mi disgusto, trato de encontrar el valor a las cosas que pues, no me gustan. Como por ejemplo, podré decir pocas cosas buenas también de Forastero en Tierra Extraña, al igual que Murakami, y las he dicho, pero como lamentablemente predominan más lo malo, pues... y también pues porque pues parte de mi personalidad también ser un poco contraria a las cosas, pues sí, o sea, a veces voy a hablar mal, pero no significa que las intolere, ¿no? Del todo. No, pero yo creo que una parte de ser crítico, creo que esto es la clave, es... Ajá, exacto. No todo es caca, ni no todo es lo mejor que ha pasado. O sea, si todo es caca, pues de nada sirve leer, ¿no? O ver películas, o no sé, cualquier cosa que te guste. Pero si al final nada te va a gustar, pues ¿para qué haces eso, no? Y si todo al final te gusta y todo está bien, pues no tienes criterio, o sea, así de fácil. Ajá, exacto. Entonces yo creo que la clave está en, incluso aunque no me guste algo, poder decir, oye, ¿sabes qué? Es que creo que hay una razón por la que no me gusta. Y cuando me gusta algo, también puedo entender que muchas de las cosas que pasan ahí no están correctas o no están abordadas de la manera correcta, ¿no? Entonces, no porque los personajes lo hagan, vas a hacer lo que los personajes hacen. Yo creo que esa es esta parte de ser crítico. O sea, no tiene por qué gustarte algo. O sea, no tiene por qué gustarte todo, ni todo no gustarte. O sea, ahí es donde está lo ser crítico. Incluso si algo te gusta, puedes encontrar cosas que no necesariamente son correctas. Por eso hice esta pregunta, porque al final no todo es placentero y tiene que haber esta reflexión, ¿no? Exacto. Sí, pero bueno, lo encontré. vamos a ir cerrando porque ya está un poco largo. Es por de favor. ¿Cuál es? Mahmoud Darwish. Se llama El Limonero. Creo que es el poema que más me gustó del tiene unos bien chidos, ¿no? Pero dice, el limonero. Teníamos tras la verja un limonero. Sus granos amarillos brillaban como lámparas. Sus flores eran un fragante abanico en nuestro barrio. Tenemos tras las verjas un limonero nuestro, más para ser de adorno de sus galas y diademas y su aroma y de sus ramas nos lo cortaron. Nos dejaron sin nuestro limonero, nuestros ojos no volvieron a ver la primavera. Bueno, y con este poema tan alegre, terminamos el año. Terminamos el año porque pero así. Nada, me gustó el poema. Por ahí sí puedo en la edición, voy a ponerlo escrito en el video para que se vea. ¿Qué más? Bueno, vamos a ir cerrando. Nada más. Quisiera que si se puede hicieran como una reflexión. Bueno, ya la reflexión ya es demasiado. Pero no sé qué miras tienen para 2026. ¿Ya tienen planeado leer algo? ¿O aún no saben? ¿Algún tema que quieran leer? ¿Algún autor que pudieran decir algo así? Se desconectó. Pues yo, si me lo permito, quiero leer a Tolkien, el Señor de los Anillos. Terminar de leer el Señor de los Anillos.
Lo estoy Ya. leyendo. Perfecto. Bueno, yo tomé varias recomendaciones de amigos. Y entonces quiero leer esas recomendaciones. Para pues ya quitármelas de encima y quitarme esa curiosidad, ¿no? Pero me llama eso. Bueno, entonces vamos a cerrar esto porque se alargó un poco. Bye. Buenas noches y buena suerte y feliz 2026. Y corta, ¿no? Bye. Corte.